Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente en esta mañana en que juntos nos proponemos glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de la alabanza, adoración y exposición de la palabra de nuestro Dios. Reciban el saludo con mucho cariño y afecto de mi familia desde aquí, desde la isla de Cuba. Ahora, para prepararnos para el tiempo de la exposición de la palabra del Señor, escuchemos esta adoración para ir preparándonos y tener el corazón plenamente dispuesto para escuchar palabra de Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente y basta para traer a nuestras vidas una relación personal con nuestro Padre Celestial, reconciliándonos, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna. Precisamente el pasaje de la mañana de hoy que nos ocupa en la exposición de la palabra de Dios trata de una experiencia muy preciosa, el llamamiento de Leví. Les invito a buscar en la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 y vamos a estar leyendo del versículo número 27 al versículo número 32. Evangelio según San Lucas capítulo 5 versos del 27 al versículo número 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y les dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comes y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Les invito a buscar el versículo número 32 que dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Iglesia, les invito a inclinar sus rostros en señal de reverencia a nuestro Señor Jesucristo para tener una acción de gracias por la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana, porque juntos podemos adorar y bendecir tu santo y precioso nombre, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario al morir y perdonar nuestros pecados, dándonos la oportunidad de que podamos tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, porque nosotros reconocemos quién eres y te alabamos por lo que eres. Bendícenos en esta mañana y danos tu presencia en la exposición de tu palabra, en toda la iglesia, en cada hermano, en el nombre precioso y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos, teniendo en cuenta este pasaje hermoso que hemos leído del llamamiento de Leví, y cómo el Señor es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios que extiende sus manos no solamente al bueno, sino también a las personas perdidas, a las personas que no tienen sentido, no tienen control, no tienen dirección, que han vivido de espaldas a Dios, perseverando en hacer lo malo, viendo que el amor de Dios es un amor incomparable, es un amor que es único. Hemos titulado el mensaje en la mañana de hoy del siguiente modo: el amor incomparable. Vuelvo a repetir el título de el mensaje de la mañana de hoy: el amor incomparable. Mis queridos hermanos, a modo de introducción, ¿quién era Leví? Dice en el versículo número 27 que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Leví era aquellas personas que se dedicaban por el Imperio Romano a cobrar tributos a los ciudadanos de Israel. Las características que tenían estos publicanos es que eran malvados. ¿Por qué? Porque los tributos tenían un precio determinado, pero ellos lo alteraban, lo adulteraban, pedían más, le entregaban a los ciudadanos romanos, en este caso a las comarcas romanas, le entregaban lo que estaba establecido, y lo que habían sacado de negocio eran para ellos. Lo que habían pedido de más era para sus propias necesidades, para sus propios bienes. De hecho, uno de los que cobraban los tributos eran mal vistos, eran odiados, eran personas las cuales las personas no querían ni amistad con ellos, por la sencilla razón de que eran mentirosos, de que eran ladrones, de que los estaban estafando. Esta era la persona de Leví. Este era el hombre que cuando Jesús iba pasando, el hombre despreciado, el hombre que nadie quería absolutamente amistad con él, Jesús le brinda la mano y Jesús le hace un llamamiento, y le hace el llamamiento de que le siga, de que sea uno de los que esté con él y que sea prácticamente uno de los testigos de las grandes cosas que Dios va a hacer. Alguien con el cual Jesús comparte su amor, comparte su misericordia, comparte el perdón de su pecado y comparte también la nueva vida que es en Jesucristo. Teniendo en cuenta estas características de Leví y conociendo el amor de Dios, vamos a analizar versículos por versículos quién es Leví, qué Jesús hizo con él, pero también qué Jesús, al igual que Leví, hace con nosotros y ha hecho en nuestras vidas. Dice en el versículo número 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y les dijo: sígueme. Nosotros podemos ver que el amor de Dios es un amor incomparable. ¿Por qué? Porque las personas que menos nos imaginamos son las personas que están recibiendo un encuentro con Jesucristo. Aquí podemos ver que Dios extiende su mano para con todos. Los israelitas, los hebreos, entendían y creían de que ellos eran el pueblo escogido por Dios y que solamente las buenas de Dios eran para ellos como pueblo escogido. Pero Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los que se han perdido? Toda la humanidad, todo el mundo entero. Jesús tuvo siempre una oportunidad para todas las personas, sin importar que fueran hebreos, que fueran israelitas. El amor de Dios se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel hacia lo último de la tierra. Y aquí nosotros podemos encontrar en este pasaje que un hombre despreciado es tocado por Jesucristo, llamado, invitado a seguirle a Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y dejándolo todo se levantó y siguió ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Leví? Cuando el Señor le dijo: ven, sígueme, te estoy dando una oportunidad, un cambio de vida, una vida totalmente diferente, una vida a la cual
tú vas a sentirte gozoso con excelencia de una naturaleza plenamente limpia. Leví lo dejó todo por seguir ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Dejó la mentira, dejó el engaño, dejó todo aquello por lo cual era despreciado por seguir al hombre más maravilloso de la historia, Jesucristo. Primera de Corintios 1:21. Podemos encontrar aquí en Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por medio de la invitación a un encuentro personal en el cual las personas que reciben a Cristo son favorecidas porque inmediatamente la gracia de Dios es manifestada en las vidas, como tú y como yo, que inmediatamente el día en que nosotros creímos, el Señor con su favor vino a nosotros para darnos la bendición de ser perdonados, redimidos, cambiados y regenerados en un encuentro para toda la vida en el cual hemos sido sellados con el Señor por medio de su Santo Espíritu. Dice en el versículo número 29, y Leví hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué sucedió con la vida de Leví? Lo que sucedió con la vida de Leví fue que inmediatamente que Jesús lo llamó, que él continuó siguiendo a Jesucristo, algo sucedió. Sucedió que inmediatamente se empiezan a observar y apreciar frutos de que su vida está en las manos de Dios. Los frutos son los que identifican de que nosotros tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Si no hay frutos, si nuestras vidas continúan iguales como personas perdidas, entonces no hemos sido regenerados, no hemos sido cambiados, no hemos sido transformados. Pero si hay frutos que evidencian la existencia de que Dios está en nosotros, entonces esa es la mayor razón, esa es la mayor credibilidad que somos nuevas criaturas. ¿Y qué pasó con Leví? El gozo y la experiencia de haber sido llamados por el Señor Jesucristo a seguirle trajo en él que la bondad se derramara en una gran comida para que todos aquellos que pudieran asistir, asistieran, para que pudieran ver de que él ha sido plenamente tocado por el Señor Jesucristo y ahora tiene una nueva razón para su existencia. Les invito a buscar en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 11, este pasaje de la palabra de Dios. Libro de Filipenses, capítulo 1, en el versículo número 21. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Leví en estos momentos, él está experimentando que para él el vivir es Jesucristo. Es plenamente vivir en las manos del gran Señor. Estos son frutos que evidencian de que estamos en el mejor lugar y en las mejores manos. Versículo número 30 dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque en verdad los hebreos no compartían ni con publicanos, y para ellos en su pureza, la cual ellos creían de que estaban por un nivel por encima de los demás que les rodeaban, no les permitía absolutamente compartir ni la amistad ni la mesa con nadie. Pero los publicanos y los fariseos que estaban allí estaban completamente preocupados porque Jesucristo estaba compartiendo con todo tipo de personas, incluyendo con Leví, que era una persona mal vista dentro de la sociedad. Y empezaron a murmurar
¿cómo es posible que estén comiendo con publicanos y que estén comiendo con pecadores? De tal manera que empezaron también los fariseos, la principal secta religiosa de los hebreos, empezaron a inquietar a los discípulos del Señor. ¿Por qué ustedes comen con publicanos y comen también con personas que no lo merecen, que son de bajo nivel? Pero inmediatamente que Jesús supo y detectó y palpó que no estaban celebrando que una persona estaba viviendo un arrepentimiento, que había frutos en esos momentos de una transformación, de un cambio. Ellos estaban concentrados en sus propias costumbres, en la santidad que ellos aparentemente se habían trazado, y no estaban viendo lo que estaba sucediendo, que el hombre despreciado, el hombre con el cual nadie compartía absolutamente nada, estaba entregándose en las manos del Salvador, y estaban perdiendo la experiencia de ver cómo este hombre estaba dando frutos de una transformación, la evidencia de cambios. De tal manera que Jesús en el versículo 31 le responde lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Jesús les dijo estas palabras a los fariseos, los que se creían grandes cosas, los que se creían que eran por naturaleza los más religiosos, los mejores intérpretes de la ley y los que más vivían la ley. Jesús le dice estas grandes verdades. Miren, vamos a leerlo textualmente en el versículo número 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, pero este que está enfermo, este que está grave, este que está plenamente rumbo y destino al infierno, yo soy su médico, yo soy su salvador, yo le estoy dando una oportunidad, yo lo estoy cambiando, yo lo estoy transformando. Y mis queridos hermanos, qué bueno escuchar estas palabras, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 10, que todos somos pecadores. Vamos a leerlo literalmente. Romanos 3, 10 dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Romanos capítulo 3, en el versículo número 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, dice la palabra de Dios, uno. Así que nosotros estábamos en esa condición. Todos somos pecadores, pero el Señor vino a salvarnos, vino a buscarnos, porque nosotros también somos enfermos, enfermos del alma, enfermos del corazón, enfermos por el pecado, que necesitamos para que nuestras vidas tuvieran dirección, tuvieran control, tuvieran propósito, que como Leví fue llamado, también nosotros tuviéramos un llamamiento de parte del Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para salvación y para caminar ahora con el Señor. Dice en el versículo número 32: no he venido a llamar justos, sino llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que tú y yo tenemos oportunidades como pecadores de arrepentirnos de nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de poder entregar nuestras vidas y nuestros corazones delante de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios hay una oportunidad para ti y para mí, para todos. En el Evangelio de Jesucristo, por el sacrificio de Él en la cruz, hay oportunidades para todo aquel que quiera. Dice Lucas en el capítulo 14, en el versículo 21, que el Señor mandó a llamar a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a todos aquellos que están extraviados. Y también ahí está nuestro llamamiento. Yo no sé si eras cojo, si eras paralítico o si eras ciego. La verdad es que teníamos pecado. Y la verdad es que la sangre de Jesucristo, por su amor incomparable, por ese amor, el Señor nos salvó.
Por ese amor, Jesucristo nos ha dado la oportunidad, nos ha abierto las puertas del cielo para que podamos tener comunión, relación con Él, amistad con Él. Él es el dueño, Él es el creador, Él es quien por Él toda dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y esas llaves y esas puertas fueron abiertas por ti, para ti, por el Evangelio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Mis queridos hermanos, es necesario que haya arrepentimiento. En el libro de Hechos capítulo 3, en el versículo 19, se enfatiza la necesidad de que haya arrepentimiento. Hechos 3, en el versículo número 19, dice la palabra de Dios lo siguiente en cuanto a la necesidad de que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Dice el discurso del apóstol Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis queridos hermanos, a modo de conclusión, hemos escogido el pasaje del libro de Leví porque no hay un pasaje más exacto en la Biblia en el cual podamos escoger entre los muchos que hay que se parezca a la experiencia de nosotros. Éramos despreciados, vivíamos en el mundo sin sentido, vivíamos a la corriente de las corrientes del mundo que no son buenas, mas sin embargo en esa condición el Señor nos amó. Su amor incomparable, que es el incomparable amor de Dios, llegó a nuestras vidas, tocando el corazón, trayéndonos una oportunidad, permitiendo que podamos establecer y relacionarnos con Dios, caminar de la mano con Él. Esto es algo bien grande, esto es bien precioso. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les permita que podamos disfrutar esa amistad con el Señor, reconocer la bondad de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, ahora yo les quiero invitar para que podamos tener un tiempo de oración agradeciéndole por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que meditemos en esta alabanza, que nos preparemos para tener este tiempo de adoración. Iglesia, escuchemos esta alabanza para después orar. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por el tiempo que nos has permitido en la mañana de hoy, el que podamos gozarnos en tu palabra, en ese amor incomparable que solamente lo tienes tú, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en el corazón tuyo cabemos todos nosotros. Tu sacrificio nos perdona, nos transforma, nos cambia y nos da la oportunidad de vivir una vida plenamente diferente. Bendícenos, oh Dios, en esta semana. Bendícenos con la bendición de tu presencia. Y ahora, Señor, te queremos pedir que nos lleves de regreso a casa, que nos concedas un feliz día, que la paz tuya, Señor, nos rodee y nos guarde de todo peligro y de esa enfermedad que es mortal. Que la paz tuya, Dios, nos conceda el caminar de la mano contigo. Te lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga.
Les deseo una semana llena de bendiciones, del gozo del Señor. Que la paz de Dios esté rodeando sus corazones. Saludos a todos desde aquí, desde Cuba, de parte de mi familia. Dios les bendiga.